Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Runa 25. En primer lugar, y como siempre, entregarles mi más sincero agradecimiento a todos por cada uno de sus comentarios, llenos de cariño, llenos de apoyo, de afecto. La verdad es que agradezco mucho esa interacción positiva que generan ustedes con la energía rúnica. Y bueno, para que ustedes sepan, esto se hace con mucho cariño, con mucho compromiso, con mucha dedicación. Así que les agradezco de todo corazón por esa manifestación, esa interacción que tenemos semana a semana. Bien, hoy les traigo un video relativo a algo mucho más profundo, información mucho más relevante respecto de las runas. Vamos a conocer cuál es el origen, de dónde vienen, quién las descubrió y cómo las descubrió, y así empaparnos un poco más de lo que es la mitología nórdica, la cosmovisión nórdica dentro de la historia. Bueno, para ir en contexto, ya más en profundidad, vamos a referirnos al origen de las runas y los primeros registros que existen de ellas, que datan ya del siglo I, siglo II antes de Cristo, en el norte de Europa, en la parte de la Escandinavia, incluso en zonas de Rusia y en zonas de Norteamérica, también hay registros también, pero mucho más posteriores. Bueno, de un momento a otro el registro, ¿cierto? Aparece ya como un alfabeto, aparece como una escritura, una intención de escritura que se fue perfeccionando durante los siglos y ya se empezó a usar mucho más fuertemente entre los siglos 3 y 8 después de Cristo. Ya con esta manifestación de escritura, ya con una intención mucho más objetiva, las runas fueron utilizadas para dejar plasmadas ciertas vivencias, ciertas situaciones, probablemente ciertas consagraciones a los dioses en materiales nobles, como la piedra, eh, como la madera, por ejemplo, y mostrando esa intención de generar un mensaje para la posteridad, para que las generaciones venideras conozcan qué sucedía en esa época. El Futhark, el primer Futhark que apareció, y creo que se los mencioné en otro video, aparece ya con 24 runas. Las primeras intenciones rúnicas aparecen con 24 glifos, 24 símbolos tallados en piedra, los cuales adquieren el nombre de Futhark justamente con la unión de las iniciales de las primeras 6 runas. Tenemos Fehu, tenemos Urus, tenemos Thurisas, Ansus, Raido y Kaunas. Por eso forman la palabra Futhark o Futhark. Entonces el primer Futhark, el Elder Futhark, aparece como esta escritura o alfabeto, o mal llamado alfabeto, para ejemplificar la escritura que se usaba en ese tiempo. Este tipo de escritura, si bien es cierto, se usaba mucho para lo que es la adivinación, para lo que es la parte mística, la parte oculta, también se usó mucho para lo que es la sanación espiritual, la sanación interna, ¿cierto?, de los individuos de la época en relación a las elevaciones de oraciones al universo y a los dioses también. Parte de la consagración era para sanar a las personas. Usadas por muchos gobernantes, muchos reyes, yar, condes, etcétera, para tomar decisiones de alto nivel, por ejemplo, para salir a conquistar territorios, salir a saquear otros territorios también. Entonces fueron usadas para un sinfín de cosas, pero de un momento a otro fueron muy pocos los que la utilizaban. Eran los más entendidos, los videntes, por ejemplo, los famosos Seider, que eran estos hechiceros, entre comillas, que manejaban mucho lo que es el conocimiento del oráculo, ya como oráculo, como portal de consultas. Entonces, podemos definir que las runas aparecen como esta intención de generar una estructura de escritura, una estructura, digamos, de mensajería que se plasma por años, por siglos, hasta el día de hoy. Entonces podemos encontrar en piedras dentro de muchas ciudades o muchos lugares
podemos encontrar vestigios de todos estos movimientos de diálogo, de escritura, ¿cierto? De donde se plasmaban ciertas vivencias, y también podemos encontrar mucha más información. De hecho, toda la información que se conoce de esa época la podemos encontrar en la Edda poética, la Edda mayor, o la Edda de Seinmund, en donde todas estas vivencias fueron plasmadas como sagas, como experiencias, como testigos. Estos escribanos generaban este tipo de registros para que quedara también de manifiesto todo lo que es la cultura dentro de lo que es la mitología nórdica. Las runas no tienen un origen terrenal propiamente tal. No aparecen en Midgard o entre los hombres, sino que tienen un origen más bien sobrenatural. Aparece ya como algo más místico, como algo mucho más espiritual, mucho más divino. La historia cuenta que fue descubierta por el mismísimo Odín. El Futhark y el oráculo, digamos, fue descubierto por el dios de Asgard, el dios de los Aesir, Odín. Creo que se los he comentado también en videos anteriores cómo fue esta manifestación, pero ahora vamos a profundizar un poco más en esta historia, digamos. La Edda poética cuenta, dentro de todas estas sagas, ¿cierto?, que Odín, dentro de esta contemplación de los 9 mundos, sobre su trono de Asgard, él contemplaba los 9 mundos y él sentía que algo le faltaba, sentía que algo todavía no lo completaba en un 100%. Y eso era conocer el futuro. Él tenía muchas ansias de conocer el futuro porque era parte de esta sabiduría absoluta de la cual era sediento. Él tenía mucha inquietud, le agobiaba saber mucho más allá de lo que es el presente. Entonces él tomó la decisión de ir donde las Nornas. Ustedes se acuerdan que las Nornas son estas diosas menores, Urd, Verdandi y Skuld, que son las tejedoras de la vida, las que manejan los hilos vitales de los dioses, tanto de los dioses como de los humanos, de los hombres. Entonces ellos, las Nornas, conocen todo lo que es el destino, ¿cierto? Un pasado, una actitud en el presente y una manifestación de un futuro ya cercado o ya trazado. Entonces Odín le pide a las Nornas, a las 3, cómo poder hacer que él tuviera el poder de conocer el futuro. Quería tener el don de conocer lo que viene, todo lo que es no conocido por el hombre, digamos. Entonces en esta manifestación, en esta petición que le hizo Odín a las Nornas, aparece una intención, ¿cierto?, de conocer más allá de lo sobrenatural. Entonces las Nornas, en esta inquietante sed de sabiduría de Odín, le dicen que pueden hacerle ese favor, pueden otorgarle esta premisa, ¿cierto?, para que él obtenga lo que él quiere, pero a través de una exigencia que ellas le ponen. La exigencia es que tenía que ir donde el dios Mimir, donde está este gigante, ¿cierto?, creador también del universo de Jotunheim. Tenía que ir a beber del agua de la sabiduría. Mimir era el cuidador de la fuente de la sabiduría. Entonces las notas le dicen que tiene que tener cuidado con lo que desea, porque muchas veces los deseos no son como parecen. Cuando se cumplen, a veces no son lo que uno espera. Entonces Odín, en esta sed, ¿cierto?, en estas ansias de conocer más allá de lo conocido, emprende viaje a donde el dios Mimir. Y Odín toma la forma de un viajero ya cansado, un anciano mucho más agotado, ¿cierto?, sediento, hambriento incluso. Entonces llega al reino de Mimir y le comenta, le dice que quiere beber de su fuente porque está muy sediento. Pero Mimir, en esta sabiduría extrema, porque también era un dios muy sabio, el gigante creador del universo, le dice que a él no lo van a engañar.
Mimir no se dejó engañar por Odín y le dice que si quiere beber de esa agua de la sabiduría, esa agua de la sabiduría eterna, tiene que generar un sacrificio. Entonces le pide a cambio su ojo izquierdo. Le pide que le entregue en ofrenda, en sacrificio, su ojo izquierdo y él pudiese acceder a tomar esta agua. Entonces Odín accede, le entrega el ojo y bueno, prácticamente no se lo devuelve y lo tira a la fuente, a las profundidades de la fuente de la sabiduría. Entonces ahí aparece este acto en donde Odín bebe de esta agua, de esta fuente de la sabiduría, y al momento en que el agua toca los labios de Odín, él se da cuenta de las catástrofes y las tragedias que acecharían en un futuro a los dioses de Asgard y al mundo entero. Prácticamente visualizó lo que es el Ragnarok, que es el fin de los tiempos. Entonces, ya de vuelta a Asgard, él encontraba que no tenía mucho sentido conocer esta tragedia y quería hacer algo más. Él, en esa insatisfacción de ya saber de las cosas que puedan venir y ya conocerlo, porque prácticamente era conocer el fin del mundo, él se sacrificó, él presentó un sacrificio a sí mismo, justamente en las ramas de Yggdrasil. Él decidió colgarse boca abajo, colgarse del pie derecho, y justamente antes de hacerlo se entierra su lanza de Gungnir, se la entierra en su costilla izquierda también, justamente para desangrarse y generar esta agonía por 9 días y 9 noches. Odín estuvo colgado, estuvo contemplando esta muerte, su propia muerte, en sacrificio para obtener más allá de la sabiduría, ¿cierto? Conocer ya, conocer lo que es el arte del conocimiento, de las artes, de la guerra, conocerlo todo, prácticamente ser el Dios de todo y de todos. Entonces estaba en esta agonía, en este sacrificio autoinfringido por Odín, cuando de repente aparecen un par de destellos en la tierra, en las raíces de Yggdrasil, y ya con esta semiconciencia que tenía Odín en ese minuto, él empieza a entender que algo se está manifestando. Entonces ya cuando empiezan a aparecer mucho más destellos, entiende en esa mente, ¿cierto? Ya escasa de conciencia, y se lanza fuertemente en el último respiro a recoger estos destellos, estas piedras, y aparecen ya las runas. Aparecen las runas mucho más manifestadas, mucho más consagradas, y le entregan esta enorme responsabilidad a Odín de conocer el pasado, el presente y el futuro. Así como estas nornas la advirtieron, él ya aceptó ese desafío, y justamente como quedó insatisfecho, no quedó conforme y se ofreció también él mismo en sacrificio también. Entonces aparece ya la magia de las runas, aparece ya la poesía, aparece el diálogo directo, la esencia ancestral de las runas. Y las tiene Odín, el más sabio de los 9 mundos. Entonces aparece justamente en esta manifestación eh, un Odín mucho más renovado, mucho más completo, pero con la particularidad de que nunca más comió, nunca más se alimentó. Y en esta permanente agonía, el único alimento que él ingería era hidromiel. Entonces, justamente en el palacio del Valhalla, él bebe constantemente este brebaje nórdico, que es la hidromiel, que es un fermentado de miel que mantiene lúcido a Odín justamente en esta recepción de los guerreros al momento de su muerte. Entonces permanentemente él está bebiendo, y justamente invita a todos los guerreros a beber en los salones del Valhalla, en los salones de Odín.
Y es por eso que justamente hoy día la hidromiel se le llama también la bebida de los dioses. ¿Ok? Entonces, aquí aparece una moraleja importante, que justamente podemos decir que no hay un conocimiento sin un sacrificio. Y las runas, justamente en esta aparición, ¿cierto? A partir de un sacrificio personal, se le entrega un conocimiento importante justamente por este sacrificio. Entonces, ya el origen, ya manifestado de las runas, dice relación con una interpretación, dice relación con una intención y con un conocimiento. Ese conocimiento que viene de siglos y siglos nos puede entregar también una guía, una orientación, un mensaje, un consejo para cada uno. Entonces, si nos ponemos a pensar todos, nosotros tenemos esa posibilidad, tenemos esa opción, esa alternativa de conocer más allá la energía rúnica para, eh, para nuestro beneficio, ¿cierto? Pero también para entregarle un conocimiento a la humanidad, al mundo entero. Entonces, ya el origen de las runas, para las personas que les interesa conocer más de lo que son estos símbolos, porque al final son símbolos, son glifos, son formas, ¿cierto?, que generan una intención, una esencia. ¿Ok? Según mi opinión, las runas no son un alfabeto, no es un abecedario, no es una seguidilla de letras, sino que cada una tiene en su particular forma una esencia. ¿Ok? Entonces, ya para finalizar este video, podemos intencionar cada sacrificio, cada parte de la historia de cómo aparecieron las runas, justamente para, al momento de conectar con la energía rúnica, saber o degustar todo lo que pasó en el momento en que aparecieron. Aparecieron como destellos, aparecieron, de hecho, reflejando una luz. Por ejemplo, esas mismas luces que aparecen reflejando su forma, ¿cierto? Este reflejo, ¿cierto? En este material pétreo, por ejemplo, aparece ya como algo vivo, como algo presente, como algo objetivo. Entonces, en esta sobrenaturalidad del significado de las runas, la interpretación es netamente conexión. Por eso que en un futuro próximo, aprovecho de contarte de que vamos a empezar a hacer cursos, vamos a empezar a hacer cursos de runas, de interpretación de runas, paulatinamente, poco a poco, porque la interpretación, insisto, es más intuitiva, es más personalizada. No es una regla general, no es algo que esto significa A, esto significa B, esto significa C. No es así, no es una regla general, no es una mecánica, sino que es más interpretativo. Las runas, si bien es cierto, tienen una misma forma todos los días tienen diferentes significados. Todos los días vibran de distintas formas. Todos los días se manifiestan de una u otra forma justamente para entregar tu mensaje en el momento y en el tiempo indicado. Entonces, por eso es que de repente nosotros podemos hacer manifestación rúnica a partir de semanas, meses, años. Podemos preguntar también por situaciones. Podemos incluso, como te comenté en un principio, sanar con las runas. Por eso es que también hay una vertiente de la cual he estado estudiando varios años respecto del Reiki rúnico. Hacemos conexión de Reiki, la energía de Mikao Usui, de esta sanación a nivel energético, con la energía de las runas, que también manifiesta una sanidad, manifiesta una comprensión, un entender. ¿Ok? Entonces todo esto engloba siempre un fin objetivo hacia una evolución del hombre, una evolución del individuo, una evolución de la humanidad. Porque si bien es cierto, tenemos muchas vidas, muchas reencarnaciones, también tenemos muchas evoluciones que vivir, que manifestar, que experimentar. Entonces por eso ya vamos a ir subiendo también más contenido respecto de ese otro tema, de los aspectos, por ejemplo, de las 24 evoluciones, las 24 vidas que, según la mitología nórdica, tiene el individuo, tienen las personas.
respecto al crecimiento, respecto al avance, a la comprensión, y podemos también nosotros manifestar, aparte de la simbología, la potencia respecto de un Binron, por ejemplo, como te comenté en un video en específico, cómo se puede manifestar esa energía, cómo puedes llevarla contigo, cómo puedes tatuártela incluso, si es que te gustan los tatuajes, y cómo puedes intencionarla, ¿ok? Eso es lo que quería entregarte, muy humildemente y muy cariñosamente. Te entrego toda esta información justamente para las personas que todavía no conocen lo que son las runas. Las runas son un oráculo ancestral cargadísimo de energía que te puede entregar una orientación, te puede manifestar la posibilidad de tomar una decisión en específico en una determinada situación para que tengas esa carga energética mucho más liviana y no te desenfoques de tus objetivos. Entonces las runas siempre te van a hablar directamente, no te van a adornar nada. Te van a hablar, te van a guiar y te van a aconsejar. Al final la decisión la tomas tú. ¿Ok? Eso pues, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y ya nos estaremos viendo en los próximos videos. Muchas bendiciones. Skol. Chao, chao.